Vamos a leer la palabra del Señor en Ezequiel. Hemos estado hablando de qué en la semana, de qué estamos hablando. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? De la intercesión, oración de intercesión. Amén. Y quedamos, hermano, en un punto. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Estuvimos hablando de que la oración de intercesión, hermano, tenía que tener un lugar. ¿Qué más tenía que tener? Un tiempo y un lenguaje. Usted tiene que tener un lugar donde se va a encontrar con Dios, ¿cierto que sí? Tiene que tener un tiempo y tiene que tener un lenguaje. Amén. Pero ya hablamos de eso. Y hablamos de que hoy en día están cayendo muchos ministros, hoy en día están cayendo muchas personas, muchos ministerios, porque dejaron de interceder, dejaron de orar. Amén. Dejaron de clamar, dejaron de interceder, dejaron de estar clamando y orando, hermano, por sus vidas y por las vidas de otros. Y hablábamos, hermano, voy a conectarlos de una vez a lo que habíamos quedado para no perder mucho tiempo, porque, hermano, son muchas hojas y es un estudio muy, pero muy poderoso que el Señor nos ha regalado a nosotros, hermano. Entonces, hablábamos de que nadie ayudó a Daniel. ¿Se acuerda que habíamos quedado en eso? Nadie ayudó a Daniel. ¿Sí me escuchan bien? Nadie ayudó a Daniel, nadie lo ayudó, nadie oró por él. Él oró por él mismo, amén. Él intercedió, él oró por su pueblo, pidió perdón por su pueblo, pidió perdón, hermano, por su propia vida. Él decía en su oración, hermano, mira lo que hemos hecho, Señor, hoy te pedimos perdón. Se humilló, amén. Entonces también ahora vamos, hermano, que Jesucristo oró en el monte Getsemaní por él mismo. O sea, el ejemplo a seguir de nosotros, el punto de referencia tiene que ser el cielo, tiene que ser Jesús. Amén. Y dice la Biblia que Jesucristo oró por él mismo. Eso está en Marcos capítulo 14, versículo 37. Vamos un momentico allí para desarrollar. Yo les dije que Ezequiel, ¿cierto? Vamos a Ezequiel 22:30, que es el versículo base. 22:30 y después vamos a Marcos capítulo 14, versículo 37 y 38. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Ezequiel 22:30. Dios no solamente está buscando adoradores en espíritu y en verdad, sino que está buscando gente que ore e interceda. Amén. Entonces, decíamos que en Marcos capítulo 14, versículo 17, hay un episodio, hermano, donde el Señor Jesucristo está en el monte Getsemaní. Getsemaní significa, hermano, la prensa de aceite, amén, donde todas las personas tienen que pasar por ese proceso. Muchos dicen, no, pastor, yo no me voy a estar con las palabras, yo no voy a pasar por allí, no, yo no voy a decir amén a eso. Pero déjeme decirle que si Jesucristo pasó por todos esos procesos, usted y yo tenemos que pasarlos también. Porque como le digo, Él es el punto de referencia. Si usted empieza a analizar la vida de Jesús, cómo caminó, en qué parte estuvo, los montes que Él estuvo, las partes que Él pasó, lo que Él le pasó, esa es el vivo ejemplo por lo que tiene que pasar el cristiano. Amén. No hay atajos, en el Señor no hay atajos, hay caminos. Los veo como distraídos. Vamos a concentrarnos. Mira, hermano, en el Señor no hay atajos, hay caminos. Amén. Y hoy en día la gente quiere el atajo, quiere lo más fácil, lo rápido, quieren gloria sin humillación, quieren bendición, hermano, sin nada. No, ya Cristo lo pagó todo en la cruz. Pero usted y yo, hermano, tenemos que esforzarnos en la gracia, como dice Timoteo. Amén. Entonces, esa creencia de la supergracia, de la superdesgracia que predicaban la otra vez, hermano, de que no, ya salvo, siempre salvo, hermano, eso es una cosa terrible. Entonces, dice la palabra en Marcos capítulo 14, versículo 37, dice la palabra del Señor, vino luego y los halló, ¿cómo? Durmiendo. Pero leámoslo desde el 36, desde el 35, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú
¿Qué pasó con Jesucristo? Jesucristo estaba orando por él mismo, estaba intercediendo. Señor, si es posible, pase de mí esta situación tan difícil. Padre, esto es algo muy duro, Señor. Ayúdame, poderoso Dios, porque siento como desfallecer. Esa es la intersección personal, donde usted y yo debemos de ir todos los días y orar y decirle: Padre, yo no puedo hacer esto. Señor, me queda grande. Mi esposo me regaña y me da rabia. Mi esposa me regaña y me molesta, me fastidia. Ayúdame, coloca gracia en mí. Yo necesito obedecer. Yo necesito hacer lo que tú dices que yo tengo que hacer. Mira ese pecado, Señor. Mira, pasan esas cervezas micheladas y la garganta me hace así. Ser sincero con Dios. Esa es la oración, ¿cómo se llama? Intercesora. Cuando usted se vuelve, usted una hora y empieza a interceder por usted mismo, usted va a hallar algo, y eso lo hablamos el martes. ¿Alguien se acuerda? Cuando usted ora por usted mismo, ¿qué recibe? Se les olvidó, voy a volverles a recordar. Esa plática se perdió. Entonces, Mateo capítulo 14, versículo y el 37 dice: vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está, a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermano, miren, para orar, para interceder por otro, hablamos de que eso hay sueño para todo. Para los grupos de intercesión, hermano, la gente casi no, son contaditos con los dedos de una mano. Porque para orar hay mucho sueño, pereza. No, es que tengo que hacer esto, es que no, es que esto, que lo otro, es que llego tarde, es que esto, es que no puedo, es que no alcanzo, es que hay mucho sueño para la oración, hay mucha pereza para la oración, porque Jesucristo les dijo: intercedan, oren un rato porque mi alma está angustiada hasta la muerte. Dios les encomendó, Jesucristo les encomendó que oraran por él, que lo ayudaran en intercesión, y ellos se quedaron dormidos. Amén. Entonces dice la palabra del Señor que el 39, otra vez oró y diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya, descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos de aquí, se acerca el que me entrega. Entonces Jesús oró por él mismo: Padre, pasa de mí esta copa. Y él se levantó después de ahí para cumplir el propósito. Pero antes de eso, en este episodio leímos en Hebreos que dice las escrituras que el gozo fue puesto delante de él. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Eso está en Hebreos. Me hace el favor y me lo ayudan a buscar, por favor. Entonces, cuando yo intercedo, hermano, a Dios por mí, él me da las fuerzas para cumplir el propósito. Amén. Y si yo oro por otro, el cielo va a responder. ¿Sí o no? Entonces, hermano, Hebreos 12:2. Vamos un momentico allí, que ya vamos a llegar al punto donde quedamos y ahí volvemos, es para conectarnos. Amén. Hebreos 12:2. Vamos rapidito porque esto ya lo vimos. ¿Estamos allí? Hebreos capítulo 12, versículo 2. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando ¿qué? El oprobio, ¿cierto que sí? Y se sentó a la diestra ¿de qué? Del trono de Dios. ¿Cómo así? ¿Qué me da las fuerzas? Hermano, el orar por mí mismo. Cuando yo oro por mí mismo, Dios va a poner el gozo delante de mí. ¿Sabe cuál fue el gozo delante de Dios, de Jesús? ¿Cuál fue el gozo que el Padre colocó delante de Jesús cuando quiso desfallecer? Te vio a ti y me vio a mí. No, pero usted no se goza por eso. Hermano, te vio a ti. Te vio a ti en estos momentos sentado allá a la diestra con el Padre. Te vio sentado en esa mesa del Cordero, porque hay una silla con tu nombre en la mesa de la boda del Cordero. Ese es el gozo. Te vio a ti, te vio a mí, hermano, que nos redimió y que nos salvó de la maldición del pecado. El gozo puesto delante, vio el producto terminado ya. El Padre le mostró, le dio una probadita. ¿Para qué? Para levantarlo otra vez, para que se gozara. Y como el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, ¿qué pasa cuando usted y yo oramos y colocamos delante la debilidad delante de nosotros, delante de Dios, hermano? Pues Dios te va a fortalecer, porque es que Dios se perfecciona es en nuestra debilidad, no en nuestra habilidad.
Dios no se, Dios no se fortalece, hermano, en nuestra habilidad o cualidad. Él se fortalece en nuestra debilidad. Por eso, cuando usted y yo intercedemos por nosotros mismos, estamos siendo débiles. Amén. No estamos siendo fuertes, porque es que el fuerte, no, yo soy fuerte y yo esto y lo logro, hermano. Y a veces ahorita vamos a hablar un poco sobre esas oraciones. Hay que tener mucho cuidado, porque las palabras a veces son violentas delante de nosotros hacia Dios. La Biblia dice que Dios se perfecciona en nuestra debilidad. O sea que cómo tenemos que acercarnos, reconociendo que no somos capaces de nada. Padre, me gusta esto, Señor, ayúdame. Señor, yo intercedo por mi vida. Señor, ayúdame a sacar, como dijo el salmista, saca mi alma del Seol. Eso es una oración de humillación. Ahí está cumpliendo el lenguaje, hermano, el lenguaje. Padre, te rogamos. Padre, hemos pecado, mira lo que hemos hecho, Señor, ayúdanos. Oh, Padre, yo declaro en el nombre de Jesús, Señor, y yo tu palabra. Y hay oraciones que son buenas así con identidad, pero hermano, si primero usted y yo no nos humillamos, si primero, o sea, si no tocamos el corazón de Dios, no hay nada. Una de las claves para tocar el corazón de Dios es la humillación, una oración de humillación. De humillación. Amén. Entonces Jesucristo, dice la Biblia, que Él sufrió la cruz menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué va a pasar con el intercesor? Cuando usted ora por usted mismo, hermano, va a recibir la fuerza para resistir el oprobio, la prueba, va a resistir la cruz, porque cada uno que quiere seguir a Jesús tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Jesús. Cuando usted intercede por usted mismo, usted está siendo débil. Usted le está diciendo, Señor, no puedo, pero dame las fuerzas. Y Dios dice, este ya aprendió, este ya sabe que en sus propias fuerzas no es, que es con las fuerzas mías. Ayudémoslo pues. Pero el que se las pica de super espiritual, de ultra espiritual, hermano, dice, no, ese está en sus propias fuerzas. Está viviendo un evangelio de obras. Negó a Jesucristo y se cayó de la gracia. Porque cuando usted lee, hermano, Gálatas capítulo 5, dice que si usted y yo nos justificamos por las obras de la ley, negamos a Jesucristo y nos caímos de la gracia. Y vuelvo y le digo, yo una vez le pregunté a unos maestros de discipulado, hermano, en una iglesia donde es fuerte el liderazgo, para usted, ¿qué es caerse de la gracia? Y lo primero que se le viene a la cabeza, ¿qué es? Cayó en pecado, y eso no tiene nada que ver con pecado. Caer de la gracia es cuando yo me justifico por las obras de la ley, es cuando yo me justifico por lo que yo hago. Yo me siento ultra espiritual porque ayuno, me siento bien porque yo diezmo, ofrendo, me congrego, me siento bien. Y si uno se siente bien, pero piensa que eso es porque hizo ciertas cosas, se está justificando por las obras de la ley. ¿Cómo así, pastor? Entonces no lo hago. Claro, hay que hacerlo. Pero usted y yo nos tenemos que sentir justificados no por lo que hagamos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Es un pensamiento que tenemos que cambiar. Ese pequeño detalle ha costado ministerios, ha costado reinos, ha costado nación, de todo. Porque la gloria toda se la tiene que llevar ¿quién? No lo que yo hago. Entonces, ¿qué pasó? Esa persona desde hace tiempo se desligó se desligó de Cristo y se cayó de la gracia. Señor, yo tengo que orar, yo tengo que ayunar, pero yo me siento justificado no por lo que yo hago, eso lo tengo que hacer como hijo, pero yo me siento justificado por lo que tú hiciste en la cruz, por esa obra en la cruz. El que es justificado por Cristo Jesús, ora, ayuna, se congrega. Amén. Eso tenemos que tenerlo claro, porque hay gente, mire, yo la otra vez, hermano, yo cometía un error, y yo la otra vez, cuando no había entendido este principio, y yo hasta que no iba al culto, ayunaba, y por ahí a los 15 días que me congregaba y le daba la carne dura, oraba y ayunaba, hermano, y hacía vigilia y madrugaba a orar y todo, ahí sí ya el tiempo me sentía justificado por lo que había hecho. En el momento que usted se arrodilló, le pidió perdón al Señor de corazón, desde ese momento usted debe de sentirse justificado. Ahí usted va acostumbrando su alma a que no es por obras, es por la fe en la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Amén. Eso es ser salvo por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, volviendo otra vez al tema, hermano, el intercesor va a recibir la fuerza para soportar la prueba, el oprobio. Por eso hay muchos debiluchos en la fe, hermano, porque ya no hay tiempo para orar ni interceder. No, es que no tengo tiempo. No hay tiempo para orar.
Entonces se llenan sí de pura palabra, de mucha palabra, mucha enseñanza, pero débiles. Hay gente que tiene mucho conocimiento. Yo conozco gente que recoge cartón, hermano, que predican mejor que cualquier pastor, hermano, de verdad le digo. El pastor Enrique una vez dijo, cuando él estuvo preso, estuvo secuestrado, hermano, decía que había un guerrillero que era más malo que el diablo y predicaba el Apocalipsis, enseñaba unas cosas, unas revelaciones impresionantes que él se quedaba boquiabierto. Entonces, hermano, hay gente que tiene mucho conocimiento, pero para la hora de la oración, la hora, hermano, de ser sensible para el mundo espiritual, no hay nada. Está muerto. El conocimiento envanece, pero hermano, el espíritu es el que vivifica. Amén. ¿Qué día estábamos hablando con mi esposa? Y yo cada vez que hablo con mi esposa, el Señor no se me prende como el bombillo. Estábamos hablando de que, ¿por qué es que hay personas que llegan hasta cierto nivel y ya no avanzan más? Usted ve los grandes predicadores de hace 10 años, de 20 años, y ya como que llegaron a un lugar y ya no, como que no avanzan más, y antes ya casi ni se oyen, y como que ya salen otros, y como que se quedaron allí. Y estábamos tratando pues de descifrar ese cubo de Rubik, cómo es que, y yo decía mi opinión, mi esposa me dice mi opinión, yo escucho los argumentos, y allí nos vamos edificando. Y yo le decía a mi esposa de que Dios, a medida que le va, para poder darnos más de la gloria de Él, tenemos que, va exigiendo más santidad, no porque Él lo exija, sino porque el nivel de gloria, si usted y yo no estamos en mayor nivel de santidad, nos va a matar, porque dice que el conocimiento envanece, amén, la letra mata, el espíritu es el que vivifica. Cuando usted y yo empezamos a apartarnos del pecado, vamos subiendo de nivel de santidad, nos vamos acercando más a Dios, porque la santidad es la que nos lleva a ver a Dios, es la que nos habilita, hermano, para estar más cerca de Dios, acercarnos a Dios. No es que Dios no quiera acercarse a uno, sino que es que uno, hermano, necesita un nivel de santidad cada vez mayor para que Él se manifieste más. Porque la mera presencia lo mataría a uno, así como los levitas, que le encontraba cualquier pecado, cualquier mancha, hermano, caía muerto. Entonces Dios, por amor, no es que no se revele porque Él no quiera, sino porque el nivel de gloria, Él es tan santo, tan puro, que, hermano, si usted y yo no estamos en un nivel, Él nos va dando, se va acercando hasta donde puede, porque el resplandor de su gloria mataría a las personas. Ahora, eso no se debe quedar allí. Hubieron personas, hermano, y hay personas que se apartaron del pecado. El Señor les decía, usted debe dejar eso, usted debe dejarlo esto, y la gente lo fue dejando, fue subiendo, pero llegó un momento de sus vidas que Dios les pidió algo y llegaron hasta allí. Ya Dios no puede revelárseles más, no puede acercárseles más, porque los mata. Amén. Entonces hubieron personas que unos llegaron hasta acá, otros llegaron hasta aquí, otros hasta aquí, y otros están ahí como en los primeros escalones. Pero hay personas que llegaron a cierto lugar y personas que ya no más, quedaron hasta allí, porque ese anillo se va cerrando, donde Dios ya no le permite, hermano, ni salir a veces. Pero esos son niveles muy altos, donde, hermano, yo escuchaba una vez a Benny Hinn, que Benny Hinn yo le decía, cancela Netflix. Dice que la otra semana le dijo, cancela DirecTV, y que lo canceló. Y usted dirá, pero pastor, eso es pecado. No, no es pecado, pero el dueño de la gloria, el dueño dice, yo quiero que quites eso. Amén. Entonces, ahora, es pecado tener Netflix, o hay que quitarlo. No, se lo pidió específicamente a Él. Dios te va a pedir específicamente algo a ti personalmente. ¿Qué es? No sé. No sé. De pronto le va a decir, ve más al culto, ora más, ayuna más, intercede más por una persona, ora más por otra persona. Y la gente como que, entonces Dios, no pasaste la prueba. Te quedas allí. Te quedaste hasta allí ya. Entonces por eso el ser humano se va frustrando, porque como uno no lo sacia nada sino la presencia, y como uno siempre quiere más y quiere más, pero no da más y no da más, Dios nos va a dar más siempre y cuando usted y yo estemos dispuestos a darle más también a Él. Entonces las personas se quedaron allí, entonces como ya se volvieron como profesionales, no, yo ya sé cómo es esto, entonces se quedaron allí. Dios no les va a poder revelar más. Pedro, Jacobo y Juan, ¿por qué tuvieron todas las revelaciones? Porque estaban cerca de Jesús. Los otros no les fue revelado lo que les fue revelado a esas tres bellezas. Amén. ¿Por qué? Porque no estaban cerca de Jesús. Entonces, hermano, volviendo otra vez, por eso hay mucha gente que es muy debilucha, porque no hay tiempo para orar, para interceder, hermano. Cualquier cosa lo saca de la iglesia, son débiles. Porque sí tienen mucho conocimiento, pero, hermano, no hay fortaleza, y la fortaleza está en la oración. Una persona me decía, pastor, sí, que yo necesito unos procesos en mi corazón, y gloria a Dios.
Pero el Señor de una me traía a la memoria esa palabra de Jeremías 33:3, hermano, es poderoso. Clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué más? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea que parece ser que cuando yo clamo a Dios, Dios me va a revelar lo que está en mi corazón y para cambiarlo. Uy, hermano, ese versículo, cada vez que yo lo leo, el Señor me regala más enseñanza sobre ese versículo. Yo entiendo y yo creo en los procesos de sanidad y una bendición. Sirve. Pero también yo he conocido gente que ha hecho procesos de sanidad interior, hermano, y frías como una paleta. No pasa nada. No estoy menospreciando la sanidad interior, es vital y se necesita. Ojo con eso. Pero una cosa, acuerde que es una balanza, un equilibrio. Porque muchos se enfocan solo sanidad interior y haga y aquí, renuncia hasta el día en que nació. Yo lo hice, hermano. Sirve porque eso me ha servido. Pero, hermano, la clave está en la hora. Ore. Empieza a desarrollar una comunión con el Espíritu de Dios y Él te va a empezar a mostrar las cosas que hay en tu corazón, las cosas ocultas. Te va a enseñar. ¿Qué mejor maestro que el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Yo creo en la consejería. Es preventiva, es una bendición. Pero, hermano, hay cosas que no se van a ir de tu vida hasta que tú no tengas un encuentro con el Espíritu de Dios. Él te va a enseñar, es el mejor maestro. Amén. Hay cosas que uno tiene que comentar, preguntar, pastor, me pasa esto, lo otro. Listo, vamos a orarle al Señor para que nos revele qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que hay en tu corazón, cuál es la pastilla. Pero hoy en día no, ya usted tiene esa buena. Entonces haga esto, esto y esto sin ni siquiera consultarle al Espíritu Santo. Entonces se cambió, hermano, al Espíritu Santo por la psicología. Terrible. Y nada puede suplementar. Nada puede, hermano, comparar. Nada puede sustituir al Espíritu de Dios. Nada. Ni la psicología, ni la consejería. Nada. Es el Espíritu de Dios, el absoluto. Nadie puede refutar esto, hermano. Como le digo, hay cosas que usted puede preguntar y procesos que se pueden llevar, lógico, amén, porque tampoco todo es demonio, sí, porque está al otro lado. Es que hay que manejar un equilibrio, una balanza. Uno se va para un lado todo, pero también el otro se va para todo el lado. No, eso no se necesita. No, hermano, ambas se necesitan. Es un equilibrio, amén, porque muchos se van sí a la sanidad interior, pero abandonan, hermano, el orar, el ayunar, la palabra, la revelación de la palabra, lo sobrenatural. Lo que Dios va a ir es directamente allí, a la vena. Amén. Y te enseñaré cosas grandes. ¿Cuándo te va a enseñar Dios las cosas que tú no conoces? Cuando clamemos. ¿Cierto que sí? Entonces, hermano, la oración nos va a hacer resistente. Hermano, dígale al que tiene a su lado, la oración te va a hacer resistente. Dígale, la oración te va a hacer resistente. Entonces hay unos niveles de oración. Ahora entramos aquí, ya pegamos con el tema, hermano, que hay unos niveles de oración que usted y yo los vamos a poder alcanzar. No vamos a lograr alcanzar si, hermano, usted y yo no somos constantes en la intercesión. Y para entrar en intercesión, hermano, usted y yo necesitamos el lugar, el tiempo, el lenguaje, ya lo hablamos. Ahora se van a liberar 3 dimensiones en la intercesión. Y aquí seguimos con el tema. Hermano, ¿cuáles son esas 3 dimensiones? Sobrenaturales. Lo primero, hermano, es una atalaya. Lo segundo va a ser un vigilante. Y el tercero va a ser un juez. Amén. Son 3 niveles, hermano, de intercesión. 3 niveles. El primero, ¿cuál es? Es una atalaya, hermano. Lo primero es una atalaya. En los reinos antiguos había una atalaya, hermano, y se hacían en los muros. Pastor, deme Biblia. ¿Cierto que sí? Miren, hermanos, los que se hacen en las puertas, después voy a hablar de eso. Los atalayas, hermano, se hacían mire, segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 25. Y segundo libro de Reyes, 9:20. Usted lo lee en su casa. Habla la Biblia, hermano, de que había un rey llamado Joram. Ya apuntó, segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 20, y segundo libro de Samuel, versículo 18-25. Había un rey que se llamaba Joram, y él le dijo a la atalaya, sube, ¿y quién viene? Y dice que el atalaya vio desde lejos, hermano, vio desde lejos y dice, allá mandaron primero, el primer mensajero se quedó, el segundo mensajero se quedó, el tercer mensajero se quedó. ¿Es el segundo de Samuel?
¿Quién lo lee? Segundo de Samuel 18, 25. ¿Cómo dice? ¿Ninguno lo tiene? Bueno, vaya buscando. Y otro busca segundo libro de Reyes 9:20. Siga leyendo. Que el marchar. Amén. Segundo libro de Reyes 9:20, ¿qué dice? Es como el marchar de Jehú. Es como el marchar de Jehú. Jehú, hijo de Nimsi. Implacable. Mire, hermanos, ya hasta allí. Usted lo ve en su casa, es una historia. Entonces, en los reinos habían personas que le llamaban los atalayas. Esas personas no conocían, hermano, no le miraban la cara a la persona, no sabían, pero sabían con qué intención venía. Porque decía, el marchar es como el marchar de Jehú. Viene impetuosamente, implacable. O sea, viene a atacar, señor rey. Era una persona que informaba, es una persona que tiene discernimiento, es una persona que ve, se para en las puertas. Por eso yo le digo que los ujieres es un ministerio muy importante, hermano, es un servicio de los primordiales también. Muchos dicen, no, el ujier, mándelo para ujieres, y ahí después mira a ver en qué sirve. ¿Qué sirve? Ese servicio de ujieres es importante. Tiene que tener discernimiento. El atalaya tiene que tener discernimiento. Ve caminar una persona, ve que viene un brujo, un hechicero, un satanista, hermano, y ya advierte a la iglesia, al pastor, pastor, pilas que ese hombre es como satanista, pastor, pilas que ese hombre no viene con buenas intenciones. Pero hermano, hay gente que viene el satanista. El atalaya dice, el marchar es como el marchar de Jehú. No le conoce la cara, pero él discierne y él sabe con qué intenciones viene. Amén. Ese es el primer nivel del intercesor, el atalaya. Hermano, tiene discernimiento, empieza a analizar las cosas. Y entonces usted va a un lugar, hermano, y entonces usted ya se da cuenta, no, estas personas están tramando algo con... No, venga, vámonos de aquí, que esta gente, hermano, es rara. Pero amor, usted sí que, hombre, mira que te están menospreciando. La forma en que te contestan, ¿no estás viendo que no quieren que estemos aquí? Les ha pasado a las mujeres que le advierten a los hombres. Eso pasa más que todo con nosotros los hombres. Digan amén, ayúdenme. Mi esposa es una belleza tropical. Ella, hermano, me ha dicho cosas que yo digo, ¿en serio? Cuando al tiempo es así. Decirle, amor, mira, es que ese hombre te va a robar. Hermano, y uno como que tiene que, como el chompiras, una cachetada. Entonces, hermano, el atalaya, el primer nivel es el atalaya, debe de tener discernimiento. Amén. Cuando usted empieza a orar, a interceder, usted empieza a tener discernimiento, a mirar las intenciones, hermano, con que vienen las personas, las intenciones. Dios te va, hermano, a mostrar las intenciones con que viene alguien, lo que se está tramando, el ambiente. Usted se levanta, hermano, y usted por lo menos el día que tembló, yo me levanté, hermano, como media hora antes, yo me levanté a orar. Yo sentí que se movió ese edificio. Entonces yo me paré. Pero, o sea, Dios te empieza, hermano, usted empieza a adquirir un discernimiento. Usted ve a esa persona más mentirosa que un almanaque viejo. ¿Sí? Pero es que la fecha es ese día. No, pero es que ese día ya no es. Entonces, hermano, es el atalaya, él va a ver. Amén. El atalaya va a ver. Entonces, hermano, cuando usted empieza a desarrollar, usted empieza a orar, a interceder, usted empieza a desarrollar el don de discernimiento. Amén. Entonces, ¿por qué los ujieres son importantes, hermano?
Porque si usted y yo no tenemos, siendo mujeres, no tenemos discernimiento, parados en la puerta, hermano, usted y yo tenemos que tener un nivel de oración, de intercesión más fuerte que los que predican. ¿Por qué? Porque la bruja, antes de llegar al altar, el satanista, antes de llegar al altar, tiene que pasar ¿por dónde? Por la puerta. Y si el que está parado en la puerta no tiene niveles de oración, no es una persona, hermano, que esté en el espíritu, esa bruja llega hasta el altar. Mire, hermano, usted viera al apóstol Enrique cómo ha ido a iglesias a orar, de iglesias donde no crecen, no avanzan. ¿Sabe por qué? Porque llegan esos brujos y en un descuido debajo del altar le metieron un conjuro ahí. Ah, pastor, eso no tiene poder contra mí. No tiene poder contra usted. Y si el pastor no ora, no es una persona que intercede, eche fuera el diablo, hermano. Le estorba, hermano, le estorba y puede hasta acabar la iglesia. Porque como hoy en día ya no creen a lo sobrenatural, ya no creen, hermano, creen en lo natural. No, usted después de que se porte bien, el diablo no le puede hacer nada. Siga como dicen por ahí, siga con eso y verá. Siga con eso y verá. Hermano, la guerra espiritual es una cosa, hermano, esos brujos y hechiceros oran, ayunan, hacen vigilias. ¿Usted qué cree que van a hacer con un cristiano tibio que ni ora? Sí, se porta bien, pero que no ora, no ayuna y que se porta bien? ¿Qué van a hacer? ¿Usted cree que eso le va a bastar? Eso no basta, hermano. Sí, pues va al cielo, porque la santidad, o sea, con la confesión del Señor te va a llevar al cielo, ¿cierto que sí? Pero aquí, hermano, le va a estorbar los brujos y los hechiceros, le van a estorbar. Porque es que por ahí no, usted se guarda en santidad solamente y ya con eso tiene. Con eso tiene. Después hablamos sobre ese tema porque eso son cosas que uno tiene que empezar a derribar, vacas sagradas. La santidad sí nos lleva al cielo y nos lleva a ver a Dios. Pero hay una guerra, dice nuestra lucha. Es porque, y lo dice el apóstol, es una lucha, hermano, es una lucha. No es contra sangre y carne. Amén. Entonces, hermano, la bruja tiene que pasar primero por la puerta. Amén. Entonces, Joram, hermano, Joram tenía una atalaya. Entonces, cuando la forma de caminar decía, vienen problemas. Eso es lo que pasa, hermano, con el atalaya, que cuando viene, usted ya sabe a qué viene la persona. Amén. Porque el diablo usted sabe, hermano, mire, el diablo se disfraza. ¿Se acuerdan del profeta Ahías? ¿Qué pasó con el profeta Ahías? Él era ciego. Y cuando la mujer de Jeroboam, hermano, se le disfrazó. Y él llegó y le dijo, mujer de Jeroboam, ¿por qué te disfrazas? Cuando usted es una persona que es una atalaya, es una persona que usted, hermano, usted ya sabe con qué intenciones. El diablo se te puede disfrazar de ángel de luz y usted lo va a desenmascarar. Ese es el nivel básico de atalaya. Voy a pasar por ahí rapidito porque ya, hermano, se está acabando el tiempo. Amén. Entonces, hermano, cuando usted adquiere esos niveles en el mundo espiritual, hermano, te va a permitir escuchar allá y te va a permitir hablar acá, te va a permitir ver. Amén. Amén. Ahora, la segunda dimensión, ¿cuál es? Es la del vigilante. Amén. La del vigilante. Para 2 o 3 personas que no entienden por qué se les quita el sueño en la madrugada, es porque Dios quiere que usted se levante a orar. Mire, hermano, usted se puede haber acostado como sea y usted a veces se levanta a la madrugada que usted se le quitó el sueño por completo. ¿Sabe qué es lo primero que hace la gente? Menos mal que usted no lo hace. El celular. Eso daña todo. En vez de ponerse a orar, ponen a ver videos hasta las 4 o 5 de la mañana. Y ahí si se quedan dormidos, les coge la tarde para ir al trabajo y todo. Entonces, Dios dice, no, esta persona no ha entendido. Dejémoslo que se revuelque más en la necesidad y en el problema y en la situación difícil. Porque cuando te levanta Dios a la madrugada no es para ver celular, es para que te levantes a clamar, a orar. Amén. Bueno, se levantan las manos, les quita el sueño y lo que hacen es levantarse a ver celular. ¿Eso qué va a pasar ahí? Pues, hermano, eso, lo primero que va a pasar es que, hermano, puede que Dios lo descarte. Amén. Entonces Dios quiere hablar contigo, no es insomnio, es porque Dios quiere que usted vea en la noche lo que va a pasar en el día, se te va a revelar lo que va a pasar. Cuando eso pasa es porque usted lleva, hermano, mire, el vigilante es el que se le revelan las cosas en la madrugada, lo que va a pasar en el día. Entonces, lo que va a pasar en el jueves, a usted se le reveló ya el miércoles. Usted vive adelantado,
usted ya sabe lo que le va a pasar, usted ya sabe quién le va a venir. Te van a traer un cofre rojo y le traen uno azul. Usted, no señor, yo lo vi, era rojo. No te vas a dejar engañar del diablo. Entonces el Señor te va a dar algo, hermano, ¿y qué pasa? El diablo se le adelanta, pero ofrecerle otra cosa para desviarlo del propósito de la bendición de Dios. Entonces Dios lo está empezando a usar para el servicio, lo está empezando a usar, hermano, para predicar la palabra, lo está empezando a usar. ¿Y qué pasa? A mí mismo le sale más trabajo, otro trabajo más, le sale otra cosa más. Y la gente dice, uy, no, gloria a Dios, vamos a hacerlo. Y lo resulta que es que no es entendido en los tiempos. Se encarga más de cosas materiales, y las espirituales que Dios le está permitiendo y abriendo espacio para que lo busque más a Él, hermano, busca más lo terrenal. Diga conmigo, falta de discernimiento. Hay que discernir, hermano. Uno tiene que tener discernimiento. Uno tiene que ser pilas. Uy, ¿cómo así? Me está quedando más tiempo. Uy, Padre, voy a meterme a orar más. Voy a leer más la palabra. Voy a llenarme de ti. Pero la gente busca más en qué ocuparse. No entiendo, no se ha entendido, hermano. No se ha entendido. No se preocupe, que yo tampoco es que sea el más entendido. A veces uno también se descacha y a veces uno hace cosas que sí me entiende. Pero estamos aprendiendo. ¿Cuándo estamos aprendiendo? Entonces, la dimensión del vigilante es la persona que, hermano, a la madrugada Dios lo levanta a esa hora, vigila. Acuérdese lo que hablamos en la vigilia, hermano, que los pastores, los vigilantes, se les reveló toda la cuestión, más que los Reyes Magos, lo que es la venida de Cristo, amén. Ahora, el tercer, hermano, no es lo mismo, hermano, esperar a que amanezca para ver, que ver antes que amanezca, ¿cierto que sí? No es lo mismo, hermano, nunca será igual. Hay que esperar que salga el sol para poder ver, que ver el sol cuando nadie lo ve, ¿cierto que sí? En Hechos 24, cuando usted es vigilante, dice la palabra de Dios que Pablo, hermano, cuando estaba en la barca, dice que el ángel lo visitó. Se lo lee en su casa, por cuestiones de tiempo, hermano. El ángel de Jehová lo visitó en la noche y le dijo, tranquilo, Pablo, tú no perecerás, ni los que están contigo, porque, ¿por qué? Por eso tuvo paz en la mañana, porque alguien lo visitó, ¿en dónde? En la noche. Él oró, hermano, y a la madrugada el ángel de Jehová le dijo, tranquilo, Pablo, nadie va a perecer. Y hermano, y después de que estuvieron en ese naufragio, ninguno pereció, todos estaban con miedo, ¿se acuerdan? ¿Y qué dijo Pablo? Tranquilo, que nadie va a perecer, porque él tuvo una visitación del ángel de Jehová, vigilante, le mostró lo que iba a pasar. Hermano, esto de la oración no es tan sencillo, no es tan a la ligera, esto tiene mucha cosa, amén. Entonces, qué bueno sería, hermano, que todo lo que va a pasar en el día se te revele en la noche anterior, ¿sí o no? Esa es la unción que necesitamos para crecer, hermano, para creer la realidad del mundo espiritual. Entonces, gente que solo ve lo que le persigue, hermano, y no ve lo que lo guarda y lo que lo protege. Porque hay gente que se vuelve mística, ¿no? Y no, yo vi esto y vi lo otro, pero ¿por qué no ve también los ángeles? O sea, si ve el mundo espiritual, ¿por qué no ve ángeles también? No ve lo que lo guarda. Que también está la otra parte, ¿no? Gente que se vuelve muy mística, gente que se vuelve, hermano, mística, amén. Entonces, hermano, el juez te conviertes en un juez. Gente que, el juez, ¿qué hace? Dicta sentencias, hermano. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? Martillo me sois, ¿para quebrar qué? Para quebrar, ¿y para qué? Y para romper. ¿Se han leído? Que somos como martillos para quebrar y para romper. Entonces, cuando usted ya llega al nivel de juez, porque son niveles, por eso la gente declara y no pasa nada, pero a medida que usted va en intercesión, usted ora. Eso no se adquiere de la noche a la mañana, hermano. Deme los 3 títulos rápido, como la Matrix: atalaya, vigilante, y ya, pues no, porque es que eso es lo que quiere la gente hoy en día, rápido y furioso, ¿cierto? Ya. Hermano, eso es con el tiempo. Usted viniendo a orar, viniendo a interceder, levantándose de madrugada, orando, ayunando. Padre, aquí estoy orando, ayunando. ¿Qué va a pasar? Usted va subiendo de niveles espirituales. Y cuando usted ya es un juez en el mundo espiritual, un intercesor de categoría juez, usted ya va a dictar sentencias, hermano. Usted va a dictar sentencias. ¿Cómo así, pastor? Sí, dice que martillo me sois para quebrar y para romper, ¿cierto? Pero un juez, alguien no puede dictar una sentencia si primero no ve ni tiene una evidencia, ¿cierto que sí? O sea que usted tiene que pasar por los otros 2 niveles, usted tiene que ver para poder dictar una sentencia.
Por eso en el mundo espiritual usted tiene que primero ver, hermano. ¿Sí o no? Si no tiene pruebas, no tiene evidencia. Por eso, hermano, Dios te hace primero una atalaya, un vigilante, para que usted y yo veamos. Y después de que usted y yo vemos, ya sabemos a lo que le vamos a aplicar el martillo. ¿Sí o no? Ustedes no ven en el mundo espiritual la gente que declara y... Jeremías, ahora le doy la cita, mi hermano. Entonces cuando usted ya ve, usted ya sabe a qué le va a aplicar el martillo. Usted va a ir directamente. Amén. Dice, y cuando usted y yo, hermano, nos levanta como juez, después de lo que usted y yo vemos, usted entonces tiene permiso y tiene la autorización. Usted está autorizado por el cielo, hermano, para poder hacer dos cosas: para quebrar y para establecer. Amén. Es que es un protocolo, hermano. Esto no es de que yo me lantino y yo echo fuera y yo quebranto. ¿Y qué vas a quebrantar? ¿Qué vas a atar si no eres conocido en el mundo espiritual? No te conoces. No eres nadie. ¿Y cómo me vuelvo yo famoso en el mundo espiritual? Cuando yo empiezo, hermano, a entrar en tiempos de oración, en tiempos de intercesión. Hermano, cuando empiezo a dedicarle tiempo. Eso es con tiempo, amén. ¿Sí o no? Si en los juegos, hermano, en lo que sea, usted tiene que pasar un tiempo para que te conozcan, ¿o no? Claro, hermano. En el mundo espiritual usted tiene que darle y darle. Tú va cogiendo fama. Amén. En el mundo, usted se vuelve un famoso en el mundo espiritual. ¿Sí o no? Entonces ahí en ese nivel de oración, ahí ya usted dice: yo quebranto toda maldición, hermano, y yo establezco el reino de Dios. Amén. Ahí ya podemos entrar, hermano, para establecer el reino de Dios. Pero son niveles. Eso no se consigue uno congregándose cada domingo, de vez en cuando, teniendo a Dios como en su noticia por ahí de vez en cuando. Va a ser un cristiano común y corriente, que pueda que se salve. En serio, pueda que se salve. Porque la salvación, hermano, es por gracia. Dios te la dio por creer en Él. Pero en la vida, sí, hasta que se muera, va a vivir, hermano, duro. Va a vivir con con el maná. Pero los que pasan al otro lado son otras personas. Aunque es para todos, no todos lo logran. ¿Por qué? Porque eso requiere de una inversión en el mundo espiritual. Entonces tenemos que invertir en el mundo espiritual. Amén. No estamos hablando de salvación. ¿Sí o no? Por eso dice la Biblia: cualquiera que deje padre, madre. Entonces la otra vez se aplicaba este versículo mal. Decían: no, es que yo tengo que dejar a mi mamá por Dios. Y no le ayudaban, no le decían nada. Malinterpretaron ese versículo. Porque es que un versículo no puede anular otro versículo, porque la palabra de Dios no es un Dios de confusión. Entonces, ¿qué me quiere decir Dios? Tenemos que entrar y orarle al Señor para que nos revele. Entonces, yo honro a padre y madre para que me vaya bien, pero dice que yo tengo que dejar a padre y a madre. Entonces, ¿qué me quieres decir, Señor? Es que hay gente que busca la excusa. Deja de buscar de Dios que por cuidar el papá y la mamá. Uy, hermano, se me chispó Dios aquí, como que eso sí que se ve mucho, hermano. Sí, mi mamá, yo no te voy a abandonar, pero yo 2 horitas voy a buscar a alguien, así me toque que pagarle, pero yo voy para el culto y después vengo y te sigo cuidando. Si no deja tierras, no deja todo. No, es que no puedo ir porque es que hoy tengo que hacer tal cosa. No, lógico, el trabajo es el trabajo. Mira, hay cosas que cuando la gente está enferma, que no se pueda ni mover, tenga que estarse arrastrando por el suelo, que usted tenga trabajo. No puede venir al culto, listo, uno entiende. Y eso que la otra vez, cuando la gente estaba enferma, antes iba al culto, ¿para qué? Para que Dios lo sanara. Mire cómo van cambiando las cosas. ¿Cierto que sí? Ya por trabajo, hermano, pues lógico, ¿no? Y orarle al Señor: bueno, Señor, regálame un trabajo, Padre, porque yo necesito un trabajo para poderme congregar. Y Dios te lo va a dar. ¿Sí o no? Entonces, dice que recibirá, el que deje todo, va a recibir 100 veces más y heredará la vida eterna. Por esa no la recibe por lo que usted haga, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. La va a heredar. Pero usted va a recibir 100 veces más por lo que deje por el Señor. Amén. Entonces, llegó una prima de Chile. Ahorita en diciembre sí que se ve eso. No, pastor, es que llegó, entonces yo no puedo venir al culto. Hermano, yo no estoy pensando aquí en nadie, porque nadie tiene primos, nadie ha llegado de Chile, creo que no. Ya, y pastor, usted está hablando de mí. No.
Amén. Entonces, mis hermanos, quedamos hasta allí. El jueves, hermanos, vamos a hablar. Eso está bueno, vamos a orar. ¿Cómo orar 3 horas, 4 horas? Les voy a dar la clave y la pastilla para eso. Para orar 5, 6, 7, 8, las horas que quiera. No se lo voy a decir ahorita porque el jueves les digo cómo orar. Y vamos a hablar, hermano, sobre cómo apelar a Dios. Porque muchos oran que por los hijos, Señor, y yo declaro a los hijos para Cristo. Y el hijo bebiendo con mujeres y con hermano tomando trago y todo. Es algo contraproducente. Y la mamá diciendo, Padre, bendice a mi hijo. Y él con prostitutas y con mujeres fumando cigarrillos y siendo más malo que el diablo. ¿Qué es eso? Estamos entrando en el mismo juego de las tinieblas. No, Señor, haga lo que tenga que hacer, pero tráigase sinvergüenza para acá a los pies tuyos. Esa es la oración que mucha madre de pronto no está dispuesta a hacer. Mucho padre. ¿Cómo uno le va a pedir a Dios que bendiga a un sinvergüenza de esos? ¿Estaría uno entrando, hermano, en pecado también? No, Señor, bendícelo en la forma en que tu palabra le sea revelada. Haga lo que tenga que hacer, Señor. Y con humildad, no, Padre, yo sé que mis hijos han pecado, Señor, pero Padre, yo apelo a tu misericordia, no a la justicia. Hay que apelar es a la misericordia de Dios, a la justicia.